Muy buenos días, señores padres de familia y estudiantes. Para esta semana 9 vamos a realizar un proyecto llamado Diseño de una propuesta de señalética de medidas de bioseguridad y autocuidado para ti y tu familia. ¿En qué está enfocado este proyecto? Está enfocado en realizar señaléticas para la prevención del COVID dentro del hogar. En lo que relacionado a primer año, ustedes van a realizar un determinado tipo de señaléticas que el área de educación artística los va a guiar a través de 6 pasos que tienen que realizar para su ejecución. Nos vamos a ir a la actividad de educación artística, donde vamos a observar los 6 pasos a realizar para hacer las señaléticas. Aquí tenemos la actividad de educación artística. Ustedes van a realizar señaléticas de bioseguridad y autocuidado para prevenir el COVID, pero relacionadas a advertencia. ¿Cuáles son las señales de advertencia? Dice que advierten de un riesgo o peligro con el pictograma negro sobre un fondo amarillo y un borde negro. Pictograma. Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con el objeto que se refiere. Como podemos observar, las señales de advertencia son de tono amarillo con un borde de color negro, porque eso nos indica pues que tenemos que estar atentos a esta señal. Y adicional, ustedes lo pueden graficar en forma triangular o también cuadrangular. Esa es la forma de este tipo de señales, pero obviamente ustedes las van a hacer enfocadas al COVID. Por lo general, este tipo de señales en tonos amarillos las hemos visto en diferentes zonas peatonales. Todo, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, en las áreas de estudiantes, cuando a los automovilistas les dicen, zona escolar, eso está en tono amarillo. Es una advertencia que obviamente hay niños que van a cruzar la calle. Entonces, ese tipo de señales son las que ustedes van a realizar, pero las van a enfocar a la que es el COVID-19. Para realizar este tipo de señales de advertencia van a realizar 6 pasos, pero antes de eso van a utilizar los siguientes materiales, que pueden ser hojas de blanco de cuadernos nuevos o viejos, papel bond, papel ministro, lápices de cualquier color, marcadores u otros materiales que tengan en casa, cintas de colores, masking tape de colores, y si no tienen en casa no es necesario que compres nada, usa solo lo que tenga disponible, tijeras y pegamento. El primer paso para realizar este tipo de señaléticas, primeramente van a realizarse una lectura de la página 7, 8, 9 y 10 de la ficha pedagógica, porque en esas páginas ustedes van a encontrar información relacionada al COVID-19. ¿Cuál es la información que van a encontrar ahí? Cómo lavarse las manos correctamente, cuándo hacerlo, cómo usar adecuadamente la mascarilla e instrucciones adicionales. Y en base a esas 4 preguntas que están en estas lecturas, ustedes van a realizar las 4 señaléticas preventivas, es decir, una señalética por cada tema. Una señalética sobre el uso adecuado de lavarse las manos, obviamente de advertencia, que es lo que estamos enfocando primer año, ese tema de señaléticas. Una señalética de advertencia de lavarse las manos, una señalética de advertencia sobre el uso adecuado de mascarilla y una señalética de instrucciones generales. Para tener claro esa parte, nos vamos a ir a la ficha pedagógica de la semana 9. Estamos en la carpeta de fichas pedagógicas. Aquí tenemos la carpeta. Y en estas páginas de aquí, que se refieren al primer paso, donde nos dice que debemos hacer la revisión del contenido que incluirán en los mensajes, tenemos el concepto de bioseguridad, autocuidado, y aquí tenemos el primer tema, cómo lavarse las manos con jabón durante 20 segundos, que puede ser la explicación química. Ustedes obviamente aquí leen el artículo. Estas preguntas de aquí las contestan en una hoja aparte, eso se relaciona con la materia de química. ¿Cuál es la mejor forma de lavarse las manos? ¿Cuándo lavarse las manos? ¿Cómo usar adecuadamente la mascarilla? E instrucciones adicionales. Aquí estos son los 4 temas que ustedes van a utilizar para hacer las señaléticas. La primera pues nos dice cómo lavarse las manos. Ahí nos da los pasos que tenemos que recordar siempre.
que son 5 pasos: mojarse las manos con agua, aplicar una cantidad suficiente de jabón, frotar toda la superficie de las manos, eliminar bien el jabón con el agua y secarse las manos con un trapo limpio y una toalla solo su uso. Entonces, en base a esta información, usted va a crear ya un mensaje que va a ir en su señalética, pequeño, corto. Igual con el literal B, con el literal C y con el literal D. El literal dice instrucciones adicionales. Dice evitar tocar los ojos, nariz y boca. No escupir en ningún espacio. Ahí ya podemos sacar rapidito. Solo de esta ya tenemos una idea de cómo hacer la señalética. Esto implica un riesgo importante de bioseguridad. O sea, una señalética después de advertencia, pues que no deben escupir en una determinada área. No estornudar al aire libre. Si usas pañuelos o pañuelos desechables, elimínalo de forma adecuada. Implementar el saludo sin contacto. Mantener los espacios ventilados. Utilizar aire acondicionado únicamente para aclimatar espacios sin presencia de las personas. Evitar realizar reuniones, actividades sociales con espacios de uso comunal o accesos limitados o condiciones inadecuadas. Ya, eso se refiere a instrucciones adicionales. Entonces, en base a estos cuatro literales, ustedes van a sacar una señalética preventiva. Ustedes solo van a leer esas lecturas y van a ya tener su mensaje listo para el momento ya de elaborar la señalética. Ya, de ahí que ustedes ya han leído las lecturas de las páginas de 7 a 10, ya han analizado los cuatro literales donde van a enfocar los mensajes para realizar sus 4 señaléticas preventivas. Se van al paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Definir qué mensajes utilizarás y su ubicación estratégica dentro de tu casa. Ya. Primero, ¿cuáles van a ser las instrucciones para hacer este paso 2? Dice, debes buscar los lugares que son importantes y requerirán contar con señaléticas dentro de tu casa. Entonces, ustedes van a observar dentro de su hogar qué lugares necesitan este tipo de señaléticas dentro de su hogar. Estas señaléticas preventivas, como el uso adecuado de mascarilla, no escupir en un lugar, el uso adecuado de lavarse las manos. ¿Dónde yo pondría ese mensaje? Dentro de mi casa. El B, dibujar un plano de tu casa en una hoja. Utiliza una regla e intenta ser lo más preciso posible en cuanto a la distribución de los espacios. También puedes incluir las zonas comunales como escaleras, patios, entre otros. Entonces, lo que van a hacer ustedes, van a hacer un plano como está aquí de una casa. ¿Ya? Dormitorio, sala donde está ubicada la cocina, ¿ya? El patio, la puerta principal. ¿Ya? Esto es el plano que tienen que hacer. Obviamente este es un ejemplo para que se puedan guiar. Luego, una vez que han hecho el plano, dice, señala con colores vistosos los espacios más importantes para las medidas de bioseguridad y autocuidado, es decir, colorear. Por ejemplo, la entrada, servicios higiénicos, cocina. Obviamente, como nosotros ya hemos analizado en el literal A cuáles son los lugares que son importantes para colocar las señaléticas de advertencia o medidas de bioseguridad, entonces nosotros, ya como hemos hecho el plano, vamos ahora a colorear. Vamos a pintar y vamos a indicar pues qué partes requieren estas medidas, ¿ya? Con colores. Por ejemplo, si yo digo que es la cocina, entonces yo esta parte de la cocina le pongo un color para darle su importancia. Ya, una vez que han hecho ese paso, en el literal dice, incluye una leyenda para que se entienda el significado de los símbolos y otros códigos. Ya, y aquí les he dado un ejemplo. Aquí tenemos igual un plano de la casa, pero por ejemplo, si ustedes ponen una leyenda como dice, la J es el jardín. Entonces en el plano yo no voy a poner la palabra jardín, solo pongo la inicial. Igual, si dice el garaje, si tenemos un garaje en nuestra casa, ponemos la G. En este lugar está ubicado el garaje y aquí en la leyenda yo ya sé que la letra G es el garaje. Lavandería es la L. Busco en el plano y ubico la L para lavandería. Igual SS, servicios higiénicos, es la H, ¿verdad? Y aquí podemos observar que en este espacio de aquí están los servicios higiénicos. Entonces yo ya estoy indicando en mi plano ese tipo de leyenda. Y así igual con los dormitorios. Por ejemplo, solo puede poner la letra D, no es necesario poner I y pone ahí dormitorio.
Entonces nosotros ya sabemos que eso significa que ahí está ubicado el dormitorio. Luego se escribe el nombre de cada espacio. Ya como está ahí, ya esa es la parte del jardín, garaje y acá las iniciales. Luego dice, también dibuja las rutas de evacuación en caso de una emergencia y señala una zona segura. Ya. Ustedes saben que actualmente pues si hay una situación pues de un temblor, necesitamos obviamente señalar la ruta de evacuación, como lo hemos observado en el colegio que hemos visto carteles, igual en la casa. Entonces ustedes en su plano van a poner este tipo de señales de ruta de evacuación, como está aquí en el ejemplo. ¿Dónde va a ser la salida? Aquí. Entonces aquí con la flechita verde dice ruta de evacuación. Con ese color ustedes van a señalar las rutas. Por ejemplo, salen por aquí, por la parte digamos que sea de la sala, y llegan a la puerta principal y marcan salida. Y así, nada más. O sea, cómo saldrían rápidamente del hogar en caso que existiera algún terremoto o una situación de ese tipo. Por dónde evacuarían, por la puerta del patio, por la puerta del principal, pero lo indican con flechas, o sea, una ruta. Y le escriben igual la leyenda al lado, ruta de evacuación, como está acá, pero le ponen obviamente la flecha verde y al lado la palabra. Y en el mapa lo indican a través de la flecha el seguimiento. Ya, y una vez que terminaron de hacer ya el plano, para realizar este plano, antes que me olvide, les recomiendo una aplicación, en caso que los que estén haciendo digital lo pueden hacer, una aplicación que se llama Planner 5D. Ya es una aplicación de arquitectura, la vamos a ver un momento para que la observen cómo funciona. La pueden descargar en Play Store para que la puedan experimentar. Los que desean, no es obligatorio. Aquí la tenemos. Me pareció muy sencilla de usar y también es una forma también de hacer planos. Ya, ustedes aquí yo hice ya uno. Ya, este es el plano, así les va a salir y ustedes le van a colocar, le pueden colocar los pisos como ustedes quieran y aquí observar obviamente lo que ustedes requieran colocar en su proyecto. Ya, aquí la podemos ver ya en una versión más amplia. Y aquí normal. O sea, aquí le pueden añadir una planta o otra planta o solo dejarla con una. Le pueden cambiar el nombre. Aquí le pueden poner el nombre a su proyecto. Pueden poner otro nombre si desean. Voy a poner en mi casa. Cerrar. Y aquí donde está el más, ustedes van a tener las opciones como para llenar el plano de su casa. Por ejemplo, supone su casa tiene este tipo de ventanas o cualquier ventana, digamos que una ventana similar a esta la tiene, usted lo ubica en el plano. Ya, usted lo ubica, la minimiza. Le damos la vuelta. Vamos que la ventana esté ahí ubicada, cerca del salón, desde el salón. Y si yo tengo una puerta, digamos que yo le quiera poner, por ejemplo, las camas individuales, digamos está de aquí, digamos que esté aquí ubicada, la coloco. Y si ya la quiero ver en 3D, cómo ha quedado mi proyecto, ahí lo puedo observar. ¿Ya? De esta forma se realiza. En esta aplicación, ustedes ahí pueden, como ustedes, hacer su diseño. Supongamos que afuera tienen ustedes un árbol. Obviamente aquí se me fue uno de más.
y lo queremos ver cómo quedó en 5 más amplio. Y podemos ver, aquí está un árbol frontal, aquí hay otro árbol por la ventana. O sea, pueden hacer el diseño quizás cercano pues a su vivienda. Lo pueden ver cómo les va quedando. Y aquí van escogiendo los cuartos. Estos son los cuartos, como que por esta esquina está una habitación, pues usted la minimiza ahí. Si su casa tiene otra planta, de igual manera. Los que deseen, o sea, si desean experimentar nada más para tener un poquito de idea de cómo hacer un plano de otra manera diferente, obviamente enfocado en su domicilio, que es el que necesita tener, lo puede hacer. Vamos a ver cómo nos va quedando. Ya, ahí también se ve otro cuarto, otra habitación. Ya, en esta aplicación pueden hacer este tipo de planos también si lo desean. No es obligatorio. La pueden descargar y conocer un poco en ella en la realización de planos. Continuamos con nuestra ficha pedagógica. Y en la actividad pues que esté enfocada esta semana la materia de educación artística en la realización de las señaléticas. Una vez que han hecho el plano, tienen que hacer el paso número 3. Dice, definir la paleta de colores. Dice, piensa en tus colores favoritos, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué te hacen sentir tus colores favoritos? ¿Cómo crees que se puede transmitir mejor el mensaje de los protocolos de bioseguridad? Elige 3 colores y completa la tabla en una hoja como parte de tu proceso creativo. Entonces lo que ustedes van a hacer primero, van a pensar en los colores que a ustedes les gusten y luego van a contestar estas preguntas. De ahí van a elegir 3 colores de los que les gustan y van a realizar esta tabla de aquí. Van a poner el nombre del color. Aquí lo van a pintar en la segunda columna. Vamos, si les gusta, por ejemplo, el amarillo, y aquí lo pintan aquí recuadro de amarillo. Luego justifican por qué eligieron ese color y por qué razón les gusta también en esta parte de aquí, en la columna 3. Adicional a esto, ustedes aquí se pueden informar por qué los colores se relacionan mucho con las emociones y los sentimientos, lo que nos hace producir los colores. Pues en el área, por ejemplo, comercial se utiliza mucho la influencia del color, en la moda igual. Y también acá van a poder observar, aunque se me fue un poco la señalización y el código de colores a nivel ya empresarial, a nivel ya laboral, de por qué se utiliza un determinado color para dar indicación sobre algo. En ese caso, ahí podemos ver que las señales preventivas se utiliza el color amarillo para indicar que obviamente deben estar atentos ante una situación. Vamos a ver un momento el documento. Esto ya es más a nivel laboral. Y aquí está. El amarillo es una señal de advertencia y atención. Atención, precaución, verificación, señalización de riesgo, incendio, radiación, toxicidad, señalización de peldaños, pasillos y obstáculos. O sea, el amarillo por lo general lo utilizamos para eso. El azul vuelta implica señal de obligación. El verde es una señal de cerramiento de auxilio. El rojo es una señal de prohibición, de peligro. Alarma de emergencia, evacuación, que son esos colores. Ese color sí lo hemos observado muchas veces en los hospitales. Ya, eso es en lo relacionado a esta parte de aquí, que está enfocado mucho en lo emocional también. Aunque ustedes saben que en las señales de advertencia solo utilizan el color amarillo con un borde negro, que ya ven en la definición pues que se enfoca mucho a prevenir una situación antes que ocurra, para que la persona lo conozca. Luego que hacen eso, van a hacer el paso 4, que dice elegir la tipografía. ¿Qué es la tipografía? Dice que son los diferentes estilos o tipos de letras que podemos elegir al hacer un diseño o escribir un texto. Por ejemplo, en el editor de texto Microsoft Word tenemos diferentes tipos de letras como Arial, Comics, Times New Roman. Ya. Bueno, eso casi todo el mundo sabe. Cuando uno abre una hoja de Word, uno puede elegir el tipo de letra que le gusta, o sea, para poder diseñar
un cartel o la información como quiere que se vea, usted la elige, el tipo de letra que está ahí. Ya, pero en este caso ustedes van a hacer su propia letra, ustedes la van a crear, o sea, cada uno tiene un tipo de letra y obviamente estos carteles los van a realizar a mano. Dice, dibuja diferentes tipos de letras que usarías en tus señales en hojas reciclables, experimentando con diferentes formas, trazos y materiales. Entonces lo primero que van a hacer, van a dibujar diferentes tipos de letras que le gustaría utilizar en la señal. Ustedes saben que las señaléticas deben ser unas letras grandes, claras, para que la persona que la observa obviamente la entienda claramente. No pueden ser letras súper pequeñas porque obviamente no le van a llamar la atención y quizás ni siquiera tomen en cuenta el mensaje que usted quiere transmitir de prevención para que realice obviamente como por ejemplo lavarse las manos. Si usted pone esa señalética y pone una letra súper pequeña, quizás no le den la debida importancia. Entonces usted primero va a dibujar diferentes trazos con un mensaje, cómo usted iba a utilizar diferentes materiales, ponerlo como prueba para ver cómo quedaría la letra y elegir la letra adecuada. Ya, una vez que haya decidido el tipo de letra, va a ser una muestra de las 27 letras del abecedario, con mayúsculas y minúsculas en una hoja. Entonces después que usted haya elegido, bueno, con esta letra me voy a quedar para hacer mis señaléticas, mi cartel de señaléticas. Entonces de ahí en una hojita escriben las 27 letras del abecedario con mayúsculas y minúsculas en una hoja, la letra que ustedes eligieron. Luego dice, revisa y elige el tipo de letra que estará presente en tu señalética. Ya de ahí toman la decisión final, porque ustedes como ya han hecho la experiencia, ya vieron cómo quedaba, ya vieron el tamaño que le van a poner. Luego todos estos papelitos, todas estas hojitas que ustedes han hecho de borrador, las archivan en el portafolio. Ya, esa es la actividad, el paso 4. Ya, esto es una actividad. Y aquí también pueden observar diferentes tipos de plantillas que les puede ayudar a definir las señaléticas en este enlace que se les ha compartido. Aquí tenemos también, así como tienen que hacer cuando tengan que hacer en una hojita el abecedario con las 24 letras, entre mayúsculas y minúsculas, obviamente de la que eligieron. O sea, las letras que ustedes diseñaron puede ser así. Y no se olviden que adicional a eso, ustedes en la materia de lengua y literatura también tienen que contestar, realizar un argumento relacionado a este tema. Ya, una vez que hicieron el paso 4, ahora van a hacer el paso 5, van a crear los carteles y afiches y letreros. O sea, ya como ya definieron la letra, ya saben qué mensaje van a poner, ya hicieron su plan, más o menos tienen la idea en la casa dónde van a poner su señalética, dónde es necesario ubicarlas. Van a realizar ahora las señales de advertencia, que es para hacer el proyecto. Recuerden que son 4. Y aquí tenemos unas instrucciones adicionales en este paso. Dice, toma el material que tengas y ponte a dibujar y escribir y crear. Si prefieres, puedes trabajar sobre borradores antes de hacer tus productos finales. O sea, pueden coger, antes de hacer la señalética, coger una hoja y más o menos ver cómo va a quedar antes de utilizar el material que ya ha sido destinado para el diseño final. Luego dibuja los pictogramas para tus productos. Un pictograma es un dibujo que guarda cierta relación de semejanza visual con el objeto representado. Ya, aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes pueden poner que el uso de la mascarilla, entonces ponen obviamente el fondo ya saben que tiene que ser amarillo porque estamos trabajando con señales preventivas. Y el recuadro negro, pero pueden poner un dibujo pues a una mascarilla, dibujarla ahí. Entonces ahí ya y una persona obviamente ahí le estoy indicando, aparte del mensaje que pongo ahí, le estoy indicando con el pictograma, que es el dibujo, de que tienen que utilizar la mascarilla. ¿Ya? Luego nos dice, es importante que el dibujo sea sencillo y reconocible. Esto no impide que puedas también hacer algo creativo que llame la atención y cumpla con el propósito comunicativo de informar y guiar sobre las medidas de bioseguridad y autocuidado. Ya, entonces ustedes también aquí pueden utilizar mucho su creatividad. Ya, si a ustedes se les ocurre hacer una señalética de estas formas, aquí hay diferentes señaléticas creativas que han hecho en el mundo, como pueden ver, y se van al mensaje que queremos. A la persona le llega y obviamente pueden ser de estas maneras también, si lo desean. Luego
Tanto el dibujo como el texto comunican. Integra los dos componentes en tus carteles y afiches y otros medios que quieras producir. Puedes crear flechas y señales sobre el suelo. Asegúrate que se mantengan fijas sin que se dañen las paredes o pisos u otras infraestructuras de tu casa. Solicita ayuda de adulto para lo que necesites. Obviamente, una vez que hacen las señaléticas, como está aquí podemos ver claramente el mensaje y el pictograma que nos indica. Obviamente estas señales evita tocarte la cara. Obviamente recuerden que ustedes están haciendo señales de advertencia, no se olviden de los tonos que tienen que utilizar en una señal de advertencia. Y eso sí, deben observar, también pueden hacer, no solo pueden hacer los carteles, si quieren, pueden hacer también flechas y señales en el suelo, en caso, por ejemplo, como ustedes saben que en el plano tenían que realizar mensajes de cómo para señalar la salida en caso de una situación de emergencia, pueden crearlas también, pero obviamente consultando en casa que no se dañen las paredes o el piso para poder pegar su material. Recuerda que el propósito de una propuesta de señalética es que las personas se sientan seguras, por lo que es importante que también incluyas mensajes y consejos para que aprendan a cuidar de sí mismos durante esta pandemia. O sea, también ustedes adicional pueden poner al lado de la señalética un pequeño cartel donde indiquen los pasos en breves palabras para lavarse la mano o por qué es importante realizar esto para evitar el contagio, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos también más señaléticas que pueden guiar. Y el paso 6 dice exponer tus carteles de señalización. Coloca los letreros en lugares estratégicos e indica el proceso, sean estratégicos en la casa, de acuerdo a su plano. Coloca las señales en los puntos estratégicos que te determinaste anteriormente. Luego expone a tu familia cómo fue el proceso de elaboración y explica la razón de las decisiones que tomaste. Ya en esta parte de aquí, pues una vez que pusieron ya les hacen una exposición a sus padres, a su familia, a sus hermanos de por cómo realizaron este trabajo, qué pasos tuvieron que hacer y por qué razón colocaron en esos sitios específicos las señaléticas, ya, que realizaron. Y lo guardan toda la evidencia del trabajo que hicieron ahorita en su portafolio. Recuerde que son 6 pasos a realizar, cada paso tiene una actividad a hacer que hay que ir archivando en el portafolio. Y aquí también yo les he puesto enlaces, ya, por ejemplo en el siguiente enlace van a encontrar diferentes tipos de señales y donde ustedes en este vídeo donde ustedes pueden ubicarlas y por qué es importante ubicarlas en determinados sitios dentro de una empresa, dentro de un lugar, dentro de una casa. Los que desean pueden observar el video para que se informen. Bueno, y adicionales he colocado imágenes para hacer este proyecto. Pero en la ficha pedagógica también tenemos otras actividades que están relacionadas con el área de lengua y literatura. Ya. Por ejemplo, en el paso 2, que nos decía definir qué mensaje utilizarás y su ubicación estratégica dentro de tu casa, página 11 de la ficha pedagógica, explica con claridad en 2 párrafos expositivos por qué elegiste esos espacios para el aseo y la desinfección. Ya. Entonces ustedes en el paso 2, donde les pide que realicen el párrafo expositivo, ustedes van a realizar 2 párrafos, porque ese es lo de acuerdo a la reunión que se hizo, pues primer año tiene que hacer 2 párrafos de 25 palabras cada uno. Por favor, esa indicación, tomarla en cuenta al realizar la actividad, la hacen en una hojita. Recuerden que un párrafo expositivo, pues es un párrafo donde nosotros nos vamos a explicar por qué razón hicimos esos mensajes. No tratamos de convencer, sino en el párrafo, sino de decir específicamente se definió estos mensajes relacionados pues a la prevención del COVID por la siguiente razón y lo explica con sus palabras, pero sí, no olvidarse que son 25 palabras cada uno. Luego en el párrafo número 4 dice elegir la tipografía. Ahí recuerden que era elegir el tipo de letra. En caso de artística, pues solo se enfocaba en que ustedes hagan borradores para elegir el tipo de letra, hagan en una hoja del abecedario del tipo de letra que eligieron. Pero en lo que es lengua y literatura, ustedes tienen que escribir de la misma forma 2 párrafos expositivos en el que mencionen el nombre de tu tipo de letra, qué le gusta de ella y cómo podría representar y comunicar el mensaje que desea transmitir.
25 palabras cada párrafo, ¿ya? Recuerden, el párrafo positivo explica, informa sobre los sucesos ocurridos, o sea, cómo hicieron para elegir este tipo de letra. Se lo explican con sus palabras, claramente, nada más. Actividad 2. Afuera de eso, tienen que realizar en lengua y literatura una actividad que se llama presencia y ausencia. Ya, esto está en la página 17 de la ficha pedagógica. Ahí tenemos un poema de Julio Cortázar. Entonces, una vez que leen el poema de Julio de Cortázar, van a observar con mucho cuidado pues, los objetos que tengan a su alrededor y van a escribir un poema muy similar a eso, enfocado en una emoción. ¿Cuál es la emoción que se le ha destinado a ustedes? Felicidad. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo de un poema del que se le está pidiendo relacionado con un objeto. ¿Cómo es? Por ejemplo, aquí Federico García Lorca se enfoca en una guitarra. Y en ese objeto él obviamente expresa sus sentimientos. Dice: la guitarra hace llorar a los sueños, el sollozo de las almas perdidas. Se escapa por su boca redonda y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. Entonces, aquí lo que es el autor está expresando sentimientos pues de tristeza y de amor al mismo tiempo, con un objeto que le hace recordar a esta persona. Pero en el caso de ustedes tienen lo que es la felicidad. A veces en la casa tenemos ciertos objetos que nos trae eso. Por ejemplo, quizás una muñeca que le regalaron cuando era pequeña, o también o quizás una foto familiar sobre un acontecimiento que vivieron hace años y eso le causó felicidad. Pues usted en base a eso puede crear un poema. Puede ser corto como el que está ahí, pero eso sí, como leo, con ese tipo de instrucción que le está dando el área de lengua y literatura. Aquí también encontrarán un enlace de diferentes ejemplos de párrafos expositivos. En caso que deseen guiarse, pueden observar aquí, en este enlace. Eso es lo relacionado a lengua y literatura, que está muy enfocada con la ficha también pedagógica. Y en las otras materias también tienen actividades que tienen que realizar, con física, biología, inglés también les ha mandado una actividad que está en la ficha, ya que está relacionada al COVID-19, que está en la página 14. Nos iremos un ratito a la ficha para observarla. Ya, y aquí está lo que la profesora les está indicando. Esta es la actividad que tienen que realizar. Después de exponer sus carteles, la actividad de inglés, que es la de aquí, que está en la página 14. Nada más lo que ella les indica, eso solo tienen que hacer. Luego que hayan realizado las actividades, pues realizan la autoevaluación. Contestan estas preguntas de aquí en una hoja o un cuaderno. Son 4 preguntas. Y luego revisan pues esta parte de acá que dice que sobre su diario, querían escribir en su diario personal, que dice reflexiona sobre sus sentimientos y emociones. Y aquí hacen una pequeña reflexión sobre este tema de lo que sintieron al realizar esta actividad, y también acerca de las emociones. Está muy enfocada con las emociones esta parte. Y en el área de educación física, como recomendación, nosotros se les ha mandado una actividad de hacer unas preguntas cortas, y como recomendación opcional, si lo desean, pueden hacer la receta pues de la hamburguesa de lenteja, que es una receta vegana, si lo desean. Pero obviamente no se olviden, la idea de educación física les ha dado un tema relacionado pues a los beneficios de la lenteja en la actividad deportiva. Pero de forma opcional, si desean, pueden experimentar haciendo esa receta en casa con su familia. Les deseo que tengan un excelente día. Si tienen alguna consulta sobre este proyecto, por favor me lo hacen saber para poder ayudarlos y explicarles en caso que no entiendan algo para la realización del mismo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.